Bienvenidos al módulo número 11 del curso Bases de la Fisioterapia en Neonatología. El día de hoy veremos el tema de determinantes sociales en la salud del recién nacido. Es bien sabido que los determinantes sociales afectan nuestra salud física, nuestra salud mental, y no solamente eso, sino nuestra salud de manera general, y por lo tanto influyen también de manera importante en los resultados a largo plazo, sobre todo en la salud del recién nacido. Por eso es que esto es particularmente más o cierto para los recién nacidos y las familias en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ser consciente de estos problemas y comenzar a abordarlos desde el periodo perinatal, durante el periodo neonatal y el postnatal, después del alta de la unidad neonatal, pudiera contribuir significativamente a obtener mejores resultados. Una buena unidad neonatal debe reconocer la importancia y garantizar que existan mecanismos que influyan y apoyen a las familias con el fin de mejorar los resultados en el neonato. Esto es un proceso complicado, sofisticado y sí requiere mucha participación de todo el personal de salud, de todo el equipo multidisciplinario, incluso de estructuras que van más allá del mismo equipo. Para poder hablar un poco más acerca de las determinantes sociales, específicamente en el recién nacido, tenemos que abordarlas un poquito más de manera general y ya después proceder a explicar cuáles son los componentes que pudieran afectar al recién nacido y a su salud. Porque si bien como terapeutas neonatales debemos estar conscientes que hay cosas que van más allá de nuestras manos, que no vamos a ser expertos en todo y que no vamos a poder lograr mejorar la calidad de vida del recién nacido como nosotros quisiéramos, porque hay factores que corresponden a situaciones que van más allá de lo que nosotros podemos lograr. Bueno, el nivel de salud de un recién nacido no depende directamente de los servicios de atención sanitaria, que quiere decir que no depende directamente del servicio de salud tal cual que se le brinde. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, el recién nacido lo atendemos en un hospital donde tal vez no tenemos lo mejor, pero tenemos lo necesario para su supervivencia, para su calidad de vida, para que pudiera sobrevivir y demás. Pero no, resulta que no depende directamente de eso su salud, sino que depende de otros factores, tanto sociales como económicos, como la clase social, las condiciones laborales, el entorno, el origen étnico, la marginación o incluso la carencia de los servicios básicos tales como drenaje, electricidad, pavimentación y transporte público. ¿Por qué? Debemos de pensar que el recién nacido al final de cuentas no solamente es aquello que realizamos en la unidad neonatal, o sea, no solamente influye lo que realizamos en él. El recién nacido influye mucho en la familia y influye las condiciones y el entorno en el que vive, ¿no? El origen étnico, la cultura, las condiciones laborales de su familia, la clase social, la carencia que pudieran tener de ciertos servicios, incluso básicos, incluso la alimentación misma. Y va a influir mucho en ello. Entonces debemos de considerar que todas estas determinantes van a afectar definitivamente la salud del recién nacido. Nosotros como terapeutas neonatales estamos dentro de nuestro actuar, una de las razones de nuestra acción laboral es que vigilemos el neurodesarrollo. Entonces muchas veces esto se va a ver coartado porque el neurodesarrollo de cierta manera también va a estar influido mucho o en gran parte o en gran medida por los determinantes sociales en los que vive el recién nacido. Pudiéramos atender al recién nacido durante la UCIN, pero ¿qué va a pasar después de que salga de alta? O sea, de que se vaya de alta a casa. ¿Cuál va a ser su situación real? ¿A qué se va a enfrentar? Sobre eso debemos de pensar un poco más. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la economía, como lo habíamos dicho, la estabilidad económica, el contexto social y la comunidad, los vecinos, el lugar donde vive, el acceso que pudiera llegar a tener a servicios de salud. Hay personas que pudieran no llegar a tener servicios de salud cercanos, por ejemplo, o sea, que tuvieran que desplazarse distancias largas para poder obtener esos servicios. De igual manera, el nivel de educación, por mencionar solamente algunos. Estos son determinantes que van a influir o que van a impactar en la salud, en este caso del recién nacido, y en su neurodesarrollo y en su desarrollo en general. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, debemos de pensar en todo aquello que conlleva. Este marco conceptual resume en gran medida cuáles son estas determinantes sociales que pudieran afectar la salud de cualquier persona. Ahorita estamos enfocándolo en el recién nacido, pero esto afecta a cualquier persona. El contexto socioeconómico y político, el gobierno, la política o las políticas que hay acerca de la salud o de la misma sociedad, las normas y valores culturales de la misma sociedad.
La educación, la ocupación, el ingreso, el sexo, la raza y la etnicidad, la posición social, por mencionar algunos. Estos, si los pudiéramos estudiar más a detalle, veríamos el impacto tan grande y tan importante que pueden tener en el recién nacido y en su familia. Y es sobre lo que debemos de estar pensando al momento de atender a cualquier recién nacido, dentro de la USIN y posterior al alta o en la preparación al alta. Ahora, siempre hemos hablado desde el aspecto de la rehabilitación del modelo, o bueno, en cuestiones de medicina, pero nosotros estamos enfocando desde el contexto de la rehabilitación. ¿Qué es lo más ideal? ¿El modelo biopsicosocial o el modelo biomédico? Aquel que sí ve los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales, pero incluso podría quedarse un poquito corto este modelo biopsicosocial del que tanto hemos hablado y defendido a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque resulta que si bien sí hay una parte biológica, sí hay una parte psicológica y sí hay una parte social con respecto a la comunidad, la familia y demás. Pero ¿qué pasa con la cultura, con la sociedad o la nación en la que vive, la etnicidad, por ejemplo? Que son cuestiones que a veces dejamos de lado y que pudieran ser también igual de importantes que la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces debemos de agrandar un poco más el pensamiento. Hablar de esto de manera más profunda nos llevaría mucho tiempo, pero sí es importante que reflexionemos en el hecho de que hay cuestiones que pudieran estar más allá de lo que nosotros vemos. Simplemente en la cultura de las personas o de la familia o del recién nacido en la que va a crecer. ¿Cuál es la cultura en la que se vive? ¿Cómo van a percibir si el recién nacido nace prematuro o con alguna condición o factores de riesgo que pudieran dar pie o dar lugar a una discapacidad, por ejemplo? Hay un artículo que se publicó justo en este año 2023 que habla sobre las determinantes sociales de la salud en el recién nacido, específicamente en la unidad neonatal, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y sobre la que vamos a ir desarrollando un poco más. Los determinantes sociales que afectan al recién nacido, pues incluyen desigualdades socioeconómicas, el nivel educativo de los padres, los comportamientos adictivos, si hay adicciones en cualquiera de los padres, si hay también cuestiones con respecto a la lactancia materna, por ejemplo, si hay acceso a que el recién nacido pueda tener tempranamente lactancia materna o no. Lo mismo la salud mental de cada uno de los padres. Y es que estos determinantes están de cierta manera interconectados y se superponen unos con otros. Afectan directamente e indirectamente unos con otros e incluso pudieran sumarse para traer mayores complicaciones en la salud del recién nacido. Los determinantes sociales individuales también parecen aumentar el riesgo de otros factores adversos que van a tener un efecto dominó en el recién nacido. O sea que van a irse sumando y afectando cada vez más. Hay algo que agregué aquí a esta imagen y a este diagrama, que es el pensamiento reductivo y sobre el cual iremos desarrollando un poco más. Y empezando con eso, ¿a qué nos referimos con el pensamiento reductivo? Que como profesionales de la salud, pues tendemos a simplificar el pensamiento de la persona, y la persona necesita ser entendida en toda su complejidad. Y esto, hablando de cualquier paciente, pero sobre todo en el recién nacido y en su familia. Porque si en algo debemos de tener buena comunicación o una comunicación constante, es con la familia. Y saber en qué contexto se encuentra la familia y en qué contexto o entorno se va a enfrentar el recién nacido cuando nazca. Y a veces tendemos a simplificar a las personas en ese aspecto y necesitamos que las personas sean comprendidas y entendidas en toda la complejidad que conlleva, ¿no? Por poner un ejemplo, si se le solicita algún tipo de material, simplemente que sea necesario para el cuidado básico del recién nacido, pañales, o que se le lleve algún insumo o algún medicamento porque en el hospital no lo hay, pues a veces decimos, pues no lo trajo, no le importa. Y es, a lo mejor la persona no tiene los recursos para comprar ese medicamento porque no estaba en su mente el hecho de que su recién nacido o su bebé iba a caer en una unidad de cuidados intensivos o iba a tener que ingresar, nacer prematuramente, ingresar y necesitar medicamentos que el hospital no le va a poder proporcionar. Son cuestiones y dirías, bueno, ok, entonces debió de haber planificado el embarazo, debió de haberse cuidado más, debió de haber tenido los cuidados que debería. Ok, pues resulta que las personas o la familia, los padres, pues no pudieron porque por las condiciones sociales no tenían el acceso a las consultas o porque no podían tener el acceso a la información requerida.
Si vemos, cada cosa se va no justificando, sino que va teniendo una razón de ser del por qué llegamos al punto en el que el recién nacido prematuro empieza a tener varias complicaciones. Y eso es a lo que tenemos que reflexionar. Yo solamente les pongo un ejemplo, pero pueden haber múltiples escenarios en el que tendemos eso, a simplificar el pensamiento de la persona y a tener un pensamiento reduccionista con respecto a la familia y al contexto en el que va a nacer el recién nacido. Ahora, también hablábamos que una de las determinantes sociales en la salud del recién nacido pues son las desigualdades socioeconómicas y tal vez de las más importantes. ¿Por qué? A medida que se baja un peldaño en la escalera social, pues aumenta la prevalencia de casi todas las enfermedades y problemas de salud. Por eso esta imagen aquí, ¿no? Lamento informarle que usted sufre una enfermedad mortal. ¿Cuál es esa enfermedad mortal? Pues es pobre. Que ahorita vamos a definir a qué nos referimos con pobreza, porque no solamente se trata de cuestiones económicas puramente. Pero sí, algo que está bien estudiado y bien demostrado con el paso de los años es que entre más abajo se está en la escala social, mayor es la prevalencia de las enfermedades y problemas en la salud y dificultades para afrontar esos problemas. La discapacidad es un factor que incrementa los niveles de pobreza multidimensional de las personas y los hogares. O sea, que la discapacidad aumenta los niveles de pobreza o es un factor de riesgo para que la pobreza aumente o incremente. Pero también, bidireccionalmente, la pobreza es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. O sea que en el nivel bajo de la escalera social, cuando hablamos de pobreza o de marginación, es una de las principales causas de discapacidad y a su vez la discapacidad aumenta la pobreza. Entonces es un círculo vicioso en ese aspecto. Por eso es que es bidireccional. Tanto la pobreza aumenta la prevalencia de la discapacidad como la discapacidad aumenta los niveles de pobreza. Entonces es un problema que se suma uno con otro. Y esto afecta con mayor razón al recién nacido. Que ahora, cuando hablamos de pobreza, no hablamos de solamente dinero, no hablamos de el hecho de que la familia no tenga los recursos, que sí, es un componente muy importante. Pero hablar de pobreza es un fenómeno multidimensional y que tiene muchos factores o muchos aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. No solamente se trata de dinero, y eso debemos también de repensarlo. Por eso es que recomiendo mucho este libro, que se llama Repensar la pobreza, que te hace cambiar un poco el aspecto de cómo definimos lo que es pobreza. Porque va más allá de eso. Tiene que ver con la estructura social, con el gobierno mismo, con las políticas que se tienen hacia la comunidad en la que se vive la persona, el acceso a los servicios de salud, el acceso a agua, drenaje, cosas básicas que pudieran satisfacer necesidades básicas de la familia y que esto a veces imposibilita su plena integración a la sociedad. Con respecto a la salud, pues va a ser un aspecto importantísimo y que va a afectar definitivamente la salud del recién nacido. Las personas, o sea, algo que está bien demostrado es que las personas con mejores condiciones materiales de vida, o sea, con mayor ingreso económico, con mayores facilidades a recursos económicos o estructurales o de salud, pues tienden a tener justo mayores recursos económicos, pero también mayores recursos cognitivos que les ayudan a prevenir daños en su salud y a utilizar de manera más eficiente la información disponible sobre prevención de las enfermedades. Y en esto vamos a reflexionar un poco más. Y es que justo decimos esto, bueno, si no tenía los recursos para tener un bebé, no tenía los recursos para dar para embarazarse, entonces ¿para qué lo hizo? Y eso es un pensamiento reduccionista. Porque ¿qué pasa? Que entre menor ingreso económico o en poblaciones marginadas o que están abajo en la escalera social, pues también no tienen los recursos cognitivos en el aspecto de no porque sean, y lo voy a decir tal cual, no porque sean tontos o porque no sean inteligentes, que es una tontería el hablar, el definirlo así, yo solamente lo digo para exagerarlo, pero no es así. Y pensarlo así está muy mal, es que no se tienen los recursos como para, ni las redes de apoyo como para tomar decisiones
que a lo mejor para mí pudieran ser lógicas. Y es que lo que es lógico, para mí, pues es lógico en mi cabeza y no en la cabeza de los demás. Debemos de empezar a cambiar y sobre todo como personal de salud ser más empáticos en ese aspecto y ser más reflexivos. Creo y considero que el personal de salud debería de ser quien mayor capacidad debería de tener para entender estos problemas, aunque no te parezcan lógicos, que eso entre comillas, no quiere decir que no seas capaz de entender las complejidades con respecto a las determinantes sociales de la salud y en ese aspecto esto, ¿no? Entonces, pues al tener también menores recursos para saber cómo tomar decisiones, esto aumenta pues que las condiciones para tener un mejor acceso a la salud con respecto al recién nacido pues sean mejores. No se trata de pobreza de solamente cambiarte el chip y ya, ¿no? Por eso es que cuando mágicamente dejas de ser pobre porque el pobre es pobre porque quiere y tú ya no quieres ser pobre más, pues es una tontería, o sea, una completa tontería. Porque tenemos que entender que al final de cuentas estamos hablando de la salud de un recién nacido. Un recién nacido que no sabe las condiciones en las que están haciendo y que no es ajeno a todas las complicaciones que van a venir y que hemos estado estudiando a lo largo del curso, ¿no? Cuando hablábamos de las complicaciones que puede traer la prematuridad, la misma inmadurez, la morbilidad secundaria a la unidad neonatal y todos estos aspectos que van a afectar su salud, pues si a eso le sumamos las complicaciones sociales en las que van a ser, pues con mayor razón puede afectar su salud. Y es que también algo sobre lo que tenemos que pensar es que entre más abajo se está en la escalera social, mayores son los partos prematuros, pero eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ya específicamente, ¿cuáles son las complicaciones que trae las desigualdades sociales con respecto al recién nacido? Primero, que hay una mayor probabilidad de nacimientos prematuros. Esto quiere decir que entre mayor desigualdad social va a haber una mayor probabilidad tal cual de prematuridad. O sea, entre más abajo se está en la escalera social, mayor es la probabilidad de que el nacimiento sea prematuro en las familias. Además de esto, las desigualdades sociales añaden estrés financiero y emocional a las familias desfavorecidas. ¿Por qué? Porque aumentan los gastos por los insumos, porque si hay falta de medicamentos en el hospital, la familia tiene que proveerlos para poder beneficiar pues la supervivencia y la salud del recién nacido, y a veces esos son costos extras que no se tenían pensados. Además de eso, impactan a nivel individual durante el periodo prenatal, afectando la nutrición y la salud de la madre. O sea, si aparte le sumamos que a la desigualdad socioeconómica va a afectar la salud de la madre, pues por ende va a afectar la salud del recién nacido. Impacta también la morbilidad y la mortalidad neonatal. Entre mayor sea la desigualdad, mayores van a ser las tasas de mortalidad, de igual manera de morbilidad y de factores de riesgo que pudieran causar discapacidad o provocar discapacidad en el recién nacido, y con ello mayores complicaciones a la familia. Lo mismo posterior al alta. Afecta la nutrición del recién nacido, afecta la ganancia de peso, hay mayor riesgo de infecciones, si no tener una adecuada vivencia y el acceso a servicios de salud. Entonces debemos de pensar en esto. A veces dices, bueno, el recién nacido ya se va a casa, se fue de alta, ya todo bien, porque aquí hicimos bien nuestro trabajo, pero ¿qué va a pasar cuando el recién nacido llegue a su casa? Cuando se encuentre al entorno real o al contexto real en el que va a vivir. La familia va a tener la capacidad de nutrirlo correctamente, de que tenga una ganancia de peso. Y esto no porque la familia no lo quiera proveer, sino porque no tiene la capacidad de hacerlo. Lo mismo el aumento de riesgo de infecciones. Si la vivienda no cuenta con servicios básicos de higiene con respecto al drenaje y todo esto. Lo mismo el acceso a servicios de salud. Si no tienen un hospital cerca al cual puedan acceder. Si a lo mejor no tienen el acceso a seguros de salud o a servicios de salud tal cual. Entonces debemos de pensar en eso, justo, que la desigualdad social va a afectar al recién nacido en muchos aspectos. No solamente el pensar que se trata de decir, bueno, pues la familia es pobre y para qué, si no tenían dinero, pues para qué traen a un niño a la vida. No, va más allá de eso, va más allá de eso el quitarnos justo el pensamiento reduccionista y entender que estas desigualdades sociales pudieran afectar el desarrollo del recién nacido. Y como terapeuta neonatal yo debo de pensar, ok,
Si yo voy a vigilar el neurodesarrollo del recién nacido, debo de pensar en la accesibilidad que tiene la familia para poder traerlos al recién nacido a consulta, el poder conseguir ciertos materiales, que yo le diga, pues cómprese una pelota para que pueda estimular a su bebé, o realizar ejercicio con su recién nacido. Pero la familia apenas sí puede solventar gastos para la alimentación o para necesidades básicas. Sobre esas cosas tenemos que reflexionar, por ponerles algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Resulta que hay una diferencia con respecto a las madres que tienen mayor nivel educativo con aquellas que no. Por ejemplo, cuando hay mayor educación, cuando hablamos de mortalidad, de partos prematuros, de peso al nacer, de dificultad respiratoria, de lecciones de salud reproductiva, siempre vamos a tener mayores beneficios, ¿no? Siempre va a haber un menor riesgo de mortalidad, menor probabilidad de partos prematuros, hay menor probabilidad de bajo peso al nacer, de complicaciones, incluso entre mayor educación hay en la madre, también eso va a influir en el hecho de que el recién nacido nazca con complicaciones y que ingrese a la UCIN, derivadas de esas complicaciones. Cuando hay menores niveles educativos en el caso de la madre, pues aumenta la mortalidad, aumenta la probabilidad de partos prematuros, hay mayor probabilidad de bajos pesos al nacer, de riesgos de dificultad respiratoria, de tener menos de tener elecciones menos informadas y limitadas, o sea que la información que tenga y la capacidad para tomar decisiones esté limitada. Y no porque la madre, vuelvo a lo mismo, no sea inteligente, sino porque no tiene la estructura social, no tiene el apoyo como para tomar ciertas decisiones que pudieran beneficiar a la salud del recién nacido. Lo mismo con acceso a atención médica, por ejemplo, con madres con menor acceso o con menor nivel educativo, perdón, pues tienen menos acceso a atención médica, tienen menor participación y confianza en la unidad neonatal. Esto, por ejemplo, si la madre tiene que trabajar y no puede ingresar a las visitas a la UCIN, dices, pues no, pues es que la mamá no viene, no le interesa, no le importa su bebé. Resulta que o trabaja o no tiene cómo pagar los medicamentos de su bebé, o deja su trabajo y no va a tener cómo solventar los gastos de su recién nacido, porque resulta que el padre del recién nacido no se hizo cargo. Y esto por mencionarles un escenario de muchos que pudieran suceder. Entonces a veces debemos de pensar en estas cosas. Lo mismo, entre menor educación tenga la madre o los padres, va a tener un impacto o peores resultados en el neurodesarrollo. Hay menor participación en los servicios de salud post-UCIN, lo que les mencionaba. Si el recién nacido lo damos de alta y yo lo quiero citar para darle seguimiento al neurodesarrollo, y resulta que la mamá o los papás solamente lo traen a una consulta y después no vuelve a venir y después sí vuelve a venir y así, no, pues no les interesa porque no vienen. No, pues no, resulta que también afecta mucho en ese aspecto. Lo mismo con la interacción con los padres. A veces es complicado cuando hay un menor educación en los padres o en la madre, que hay mayores desafíos para interactuar con ellos, porque están menos educados en cuanto a la promoción de la salud. O tienen menor información o menor capacidad para tomar decisiones, como les decía. Ahora, ¿qué pasa con las adicciones? Lo mismo, si a la par de las desigualdades sociales y a la par de la educación aumentamos el hecho de consumo de sustancias durante el embarazo, pues esto va a traer mayores complicaciones. Por mencionarles algunas, el tabaquismo durante el embarazo tiene efectos que ya están bien documentados, como restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, bajo peso al nacer, muerte fetal y mayor grado de mortalidad. El consumo de alcohol también tiene efectos que son importantes, como aumenta el riesgo de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, efectos en el neurodesarrollo, puede incluso causar síndrome alcohólico fetal en casos graves, ¿no? Donde hay presencia de características faciales, restricción del crecimiento, anomalías en el desarrollo del sistema nervioso central, por mencionar algunas. Y lo mismo con el uso de drogas, ¿no? También se relaciona con un mayor riesgo de parto prematuro, restricción de crecimiento, diversos defectos del nacimiento e incluso dar lugar a síntomas de abstinencia en el neonato, lo cual a veces es muy común. Hay reportajes incluso, sobre todo en Estados Unidos, donde se le ha dado más, se ha estudiado un poco más este suceso con el consumo de drogas en madres durante el embarazo y posterior a él, con recién nacidos que ingresan a la UCIN, donde vemos justo este síndrome de abstinencia.
donde el recién nacido justo tiene una incapacidad para autorregularse porque fue afectado por el consumo de drogas de la madre durante el embarazo. Y ahora hablando de la lactancia materna, pues también afecta muchísimo el hecho de que las madres que se encuentran en desigualdad social o desigualdad socioeconómica, pues también no tienen la capacidad de poder proveer tempranamente lactancia materna al recién nacido. Las bajas tasas de lactancia materna pues van a estar vinculadas a un estatus socioeconómico y educativo más bajo, perdón. En la mayoría de las unidades neonatales, las tasas de lactancia materna se considera un indicador clave de rendimiento debido a los beneficios conocidos para el neonato, porque sí, ya hemos visto, sabemos que la lactancia materna es muy buena para el recién nacido y tempranamente mucho mejor, por todos los beneficios que va a traer en el recién nacido, que la clase no es para eso. Pero, ¿qué pasa si la madre tiene barreras sociales que le impidan dar tempranamente lactancia materna al recién nacido? Por mencionar alguna, la presión socioeconómica podría hacer que las madres necesiten regresar al trabajo y por lo tanto, si no hay apoyo, pues esto resultaría una transición más temprana a la alimentación con fórmula. Porque resulta que la madre pues tiene que presentarse a trabajar, o sea, dio a luz y ahora ya tiene que regresar al trabajo porque si no la despiden y porque no tiene otro ingreso y porque no tiene apoyo y porque su familia es de bajos recursos y si no, ¿cómo va a ser para pagar las cuentas de todos los gastos que vengan posterior a que el recién nacido salga de alta o de los insumos que tiene que comprar para el recién nacido dentro de la USIN? Pues sí, tiene que ir al trabajo, no va a poder ir al banco de leche para poder proporcionar leche en el banco o no proveerle dentro de la USIN porque no puede ir a las visitas porque tiene que trabajar. Entonces, son situaciones muy complicadas que afectan definitivamente al recién nacido, pero también no es para culpar a la madre. Eso sería una completa tontería. Culpar a la madre de este tipo de complicaciones o de dificultades o barreras sociales a las que se enfrenta. Lo mismo con la salud mental. Que es el último punto sobre el que vamos a hablar. Y es que el embarazo y los periodos postnatales pues son momentos que aumentan el estrés, especialmente en la madre. Después del nacimiento y la admisión de un bebé o el ingreso de un recién nacido a la USIN, pues va a ser un factor estresante adicional y va a estar asociado con una sensación de pérdida de control, de impotencia, de culpa, va a traer pues varias complicaciones con respecto a la salud mental de los padres. Y esto es que hay estudios que han demostrado que padres de recién nacidos prematuros pueden incluso experimentar síntomas de estrés postraumático durante casi un año después del alta y pudieran influir en la crianza a largo plazo y en el comportamiento infantil. Entonces tenemos que entender que también la salud mental es algo importante que se tiene que abordar y que a veces el no proveer la información a los padres durante la estancia del recién nacido en la unidad neonatal pudiera incrementar estos niveles de estrés, estos niveles pues sí, de pérdida del control, de culpa, de impotencia, y que tenemos que abordarlo también desde nuestra trinchera. Simplemente como terapeutas neonatales el informar lo que es debido, ¿no? Informar con respecto al neurodesarrollo, lo que nosotros vigilamos, ¿ok? Cada vez se reconoce también más que los padres, en este caso el padre del recién nacido, también puede experimentar estrés-ansiedad, pero está bien documentado también que a veces no es no lo muestran tanto, a diferencia de la madre. Pero que sí es importante que también lo reconozcamos y que también lo abordemos. Así que ya para concluir con este tema que fue un poco corto, pero importante de reflexionar, es que debemos de entender que las determinantes sociales constituyen el factor más importante en la salud del recién nacido. Va más allá, como les decía en un principio, de los servicios de salud que se le proveen en el momento al recién nacido dentro de la USIN. Y lo mismo, tenemos que, primero, el apoyo a los padres. Es importantísimo que demos apoyo a los padres en todos los aspectos, sobre todo aquellos que tienen determinantes sociales que pudieran afectar la salud y el desarrollo del recién nacido. La conciencia, el reconocimiento temprano de estos determinantes sociales que van a afectar al recién nacido y a los padres, pues va a ser importante porque debe de ser, o mejor dicho, este apoyo debe de ser dado por todo el personal de salud, sea quien sea, la enfermera, el terapeuta neonatal, el médico neonatólogo, ¿no? Y ayudar con este tipo de situaciones en la medida de lo posible,
y que esté dentro de nuestras capacidades. La falta de conciencia social, cultural, económica y política pues afecta mucho o nos muestra sesgos con respecto a la atención que damos como personal de salud. Como terapeuta neonatal pues obviamente nos va a afectar mucho. Necesitamos mayor conciencia social, mayor conciencia cultural, mayor conciencia económica, política, ¿no? De cómo esto va a afectar al recién nacido y cómo va a afectar a su familia, a su salud y a su neurodesarrollo. La tendencia que tenemos al pensamiento reductivo, porque todos hemos pasado por ello, ¿no? El dar por hecho ciertas cosas, el tratar de ser lógicos en situaciones que no tienen lógica. La falta de investigación que se tiene con respecto a cómo afectan estos determinantes en la salud del recién nacido. Por ejemplo, en México no hay tanta investigación con respecto a eso. Lo mismo en Latinoamérica. No hay tanta investigación. La mayor investigación que se tienen sobre determinantes sociales de la salud vienen de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, por mencionar algunos. Entonces necesitamos mayor investigación también. Y la necesidad urgente de que nuestro abordaje, tanto evaluación, tratamiento, pues consideren estas determinantes sociales con respecto al recién nacido. Que nuestro abordaje considere eso. Y por último, y esta es una sugerencia, es adquirir una responsabilidad proporcional a nuestras capacidades. Que si a veces está dentro de nuestra capacidad, ya incluso más allá de nuestro hacer profesional, si está dentro de nuestra capacidad, pues que adquiramos tal vez como sociedad o como personas, pues una responsabilidad que sea proporcional a nuestras capacidades. A veces no sabemos que el hacer un poco más, siempre y cuando no afecte nuestra estabilidad también, porque no es la idea, pero el hacer un poco más pudiera impactar mucho en la salud de un recién nacido y en la salud de su familia. Así que bueno, espero que este tema te haya hecho pensar, reflexionar y que te ayude a tener un pensamiento mucho más integral con respecto a cómo debes de abordar a un recién nacido cuando lo ves en la unidad neonatal. Porque sí, está bien padre estudiar todo lo que hemos visto con respecto a cómo se aborda al recién nacido, los fundamentos y las evaluaciones y los tratamientos y todo ello, pero todo eso se queda corto si no consideramos todo el contexto que engloba al recién nacido y cómo ese contexto va a impactar de manera directa en su salud. Así que bueno, si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o queja, lo puedes escribir a las redes sociales o lo puedes escribir en los comentarios. Así que nos vemos en el último módulo.